unción especial. Amén. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 12. Vamos a leer todos juntos el versículo 3 y versículo 4. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día. Gracias por tu palabra, te amamos, Jesús, con poder, con sabiduría. Gracias por eso. Prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra. Bendiga-nos el tiempo especial y la predicación de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.
las cargas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerza nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Amén. Amén. El hermano Salvador extravió su teléfono. ¿Qué marca era su teléfono? Un poco, sí. Se me cayó miércoles aquí en el templo y trae mi licencia en la tarjeta de circulación de la moto. Sí. Bueno, si alguien ha visto su teléfono, es como una carterita de color negro. ¿Cómo? Es un teléfono que tiene una funda negra con una carterita. ¿Es ese? Sí. Sí. Un teléfono que tiene una funda con una carterita. Es una funda negra y entre el celular y la funda está metido la tarjeta de circulación de la moto. Muy bien. Si alguien ha visto un teléfono, con confianza, por favor. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos de nosotros, sencillamente entregue, por favor, entregue. Nunca siempre para mal en su vida. Espero en Dios que aquí no se lo haya encontrado alguien y haya dicho, sí, gracias. Fue de todo. Nunca siempre para mal en su vida. Si algún día se encuentra algo que no es de usted, tenga toda la espiritualidad de regresarlo, por favor. Esperamos en Dios que se encuentre, hermanos. Hasta ahorita no nos han reportado nada, hermanos. También le hemos avisado, vamos nosotros a salir el mes de agosto. Vamos a pasar unos tiempos, mi esposa cumpleaños, entonces
Nos vamos por ahí a pasear y después vamos a checar ahí unos médicos. Les pido que por favor estén orando por nosotros. Nosotros, servidor, tengo más de 2 años, ya cerca de 2 años que no tomo pastillas para el corazón. He estado bien y me tengo que cuidar de muchas cosas. Siempre los doctores me han advertido que al menos líbrate de diabetes o de presión alta y porque pues eso también daña mucho el corazón. Entonces y a causa de cierto esófago de Barrett, que es cierto que en ocasiones me salió en unas endoscopías pasadas, que es la antesala del cáncer en el estómago, pero en la última endoscopía, que fue hace cerca de 3 años, pues gracias a Dios increíblemente ya no teníamos el esófago de Barrett. Y me dicen los doctores, mira, esto no se te quita así nada más, eso no se quita. Entonces, por regla general, tengo que estarme haciendo unos estudios, una endoscopía mínimo cada 3 o 4 años para checar que no hay una cosa que se llama displasia, lo que ya se llama cáncer. Entonces, hermanos, ayúdenos a orar por eso. Necesitamos siempre sus oraciones, estaremos tratándonos, van a estar haciendo exámenes de todo, van a checarme la tubería, a ver cómo va el asunto y confiamos en el Señor. Yo me siento más o menos bien, pero de todos modos es tiempo de hacerse un buen chequeo por ahí. Agradecemos sus oraciones en todo esto. Y voy a estar fuera en ese tiempo con mi esposa. Le animo, por favor, hermano, manténgase fiel. El Señor viene, manténgase firme. Que el Señor le dé la gracia, la sabiduría, la constancia para que más que nunca nuestro seguir a Cristo sea exactamente eso, nuestro seguir a Cristo. Estén orando, hermanos. Entre semana estoy saliendo a predicar y he predicado en algunos campamentos de jóvenes y esta semana, la semana pasada y esta hemos tenido jóvenes llamados al ministerio y pues esperamos en Dios que el camioncito a mediados de agosto no va a haber ruta porque ese camioncito se va a ir rumbo a Chiapas y rumbo a Tabasco, tal vez llegas a Veracruz. Entonces recogiendo jóvenes, estemos orando, hermanos, que el Señor obre. Estamos orando porque Dios nos traiga 30 jóvenes para este año al Instituto Bíblico. Estamos orando por eso y le pido, y se lo digo también como iglesia para que nos ayude a orar por esto. Todos los ministerios son no de un hombre, son de nuestra iglesia. Todos nosotros participamos en eso y todos nosotros necesitamos tener la misma causa y unión en la misma visión. Por favor, hermanos, ayúdenos a orar por eso. Que el Señor añada gracia. Todavía nos quedan 3 campamentos de jóvenes en donde estaré predicando y tengo mi misma oración, mi mismo tiempo con Dios por estos jóvenes, el mismo deseo, la misma causa. Le pido que por favor, hermanos, estemos orando por eso. Yo nunca hago invitación al Instituto Bíblico, jamás la había hecho. Este año comencé y el Señor ha sido bueno. Me da pena porque no soy un hombre que proclame o que ande por allí invitando a ciertos ministerios de la iglesia. Nunca hago eso y honestamente me da pena, pero el Señor ha sido bueno. Nos ayúdenos a orar por eso, que el Señor añada gracia y de igual manera cada uno de nosotros tengamos la misma visión en oración. 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. 25 años, hermano Luis. Felicidades, felicidades.
25 años, hermana Gaby, que aguante. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Dios me los bendiga mucho. Nos gozamos con ustedes. Y tan chiquitos ustedes, ¿cuánto llevan? 7 años. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo se nos va la vida? ¿Cómo se nos va la vida? ¿Qué les dije? 1 Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mi Dios, como te ruego, Padre, por favor, escóndeme detrás de tu cruz. Y permite tu Santo Espíritu nos enseñe, Dios mío, la manera en que nos quiere usar. Como te ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, permítanos crecer y madurar en el conocimiento de ti y en la dependencia de ti. Rogamos el poder, Señor, desgracia. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, usamos a la gloria tuya en Cristo. Amén. Hoy en día, queridos hermanos, llega a haber dos cosas. La primera, confusión. La primera, confusión por causa de la ignorancia acerca de los dones espirituales y el mal uso de ellos. El mal uso porque hemos visto, queridos hermanos, lo apabullante de ciertas religiones alrededor de nosotros, que han puesto un sobreénfasis en no solamente en los dones espirituales como cierta prioridad de vida, de espiritualidad y de salvación. Y la degeneración de los mismos, dones que estallan en lo espectacular, dones que van a levantar más que al Señor Jesucristo, a la misma persona, bautizados con el movimiento carismático, en donde el hombre ama, es el hombre que tiene la palabra caris en el griego, es don, es el hombre que tiene esa gracia de Dios, ese toque de Dios, e incluye en ello la personalidad. Dios, en su sabiduría y en su misericordia, antes de ser salvo, me permitió asistir a una iglesia evangélica donde se practicaban ciertas cosas. Y después me permitió asistir a una iglesia carismática, así les digo, una iglesia carismática en donde aprendimos otras cosas. Y después fui a rebotar a una iglesia presbiteriana, calvinista. Ahí se predicaba el hipercalvinismo, la gracia limitada, lo que nosotros conocemos como predestinación. Y Dios nos permitió en su tiempo conocer este tipo de doctrinas para por la gracia de Dios, estar equipados no solamente con el conocimiento, sino con la experiencia
de lo que conlleva todo eso, hermanos. Y gracias al Señor en su sabiduría, en su buena misericordia, me permitió ir a prepararme a un buen instituto bíblico en donde me enseñaron, aprendí la doctrina bautista. Desde que yo conocí la doctrina bautista, se me hizo una doctrina muy apegada a la palabra del Señor. De todo lo que había conocido, sobrepasaba en mucho precisamente el estudio, el apego a los principios bíblicos, de tal manera que cautivó nuestra vida. La palabra llega a ser luz, no solamente luz, llega a ser sal y produce en nosotros sed de la misma. Y en base a eso, queridos hermanos, en las primeras dos religiones, la evangélica como la pentecostal, siempre se decía un sobreénfasis en dones, cosa que no he visto mucho en las últimas dos, ni en el presbiterianismo ni en el bautista. Pero la palabra del Señor nos habla claramente de esto y nos habla muy correctamente sobre esto. El problema es el énfasis allá. Supongamos ellos ponen el énfasis en dones que llaman la atención a los hombres. Énfasis que tiene que ver con el carisma del hombre. La persona del hombre, como siempre, tiene que ser levantado en todo tipo de religiones. Esto pasa mucho, aún dentro del bautista, levantando a los grandes predicadores, grandes entre comillas, y eso es muy común, cosa que nosotros ya tenemos que tener bien sentado en nuestro corazón, que no somos más que gusanos. Si Dios en su misericordia quiere usar algún día nuestras vidas, bendito sea su nombre, y es por su pura gracia. Mas sin embargo, queridos hermanos, esto era lo que pasaba en este tipo de religiones. Comienza la primera carta a los Corintios en cierto momento preguntando por las divisiones que había. Yo soy de Pablo o de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y luego no faltaba el orgulloso que decía, ¿me entiendes? Pues yo soy de Cristo, se quedan bajos. Y ahí cada quien mencionaba aquel que de alguna manera, queridos hermanos, había sido el instrumento para traerlo a los pies del Señor. Y cargaban su nombre, levantaban el nombre de las personas. Había un sobreénfasis en ciertos dones, en los dones de sanidad, en los dones de milagros, en los dones de lengua. Y no solamente había un sobreénfasis en estos dones, sino que había el sobreénfasis, como le insisto siempre, como lo he visto en todo tipo de religiones, para exaltar precisamente al hombre. El hombre que tenía tales tipos de dones, wow, tremendo. El hombre que tenía el don de milagros, el don de hablar en lenguas, el don de sanidad, wow, tremendo. Si me explico, y por ahí va precisamente la cosa. Entonces todos estos dones proliferaban en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia equipada con muchos dones, tenían todos los dones. Mas sin embargo, queridos hermanos, ponían énfasis en estos dos. Por eso el capítulo 12 termina diciendo, ya reprimiendo en el capítulo 12, 13, 14, habla de eso, reprimiendo precisamente ese sobreénfasis. Dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? No, la respuesta no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar del amor, el cual, queridos hermanos, es el carácter del Señor Jesucristo. Y al ratito explicamos por qué esto. Los dones de lengua termina expresando en el capítulo 14, queridos hermanos, que son por señal, no precisamente. Son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
Y dice la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, hermanos. Hoy en día se utiliza esto como un sobreénfasis de señal a los creyentes. De igual manera, queridos hermanos, en el capítulo 13 nos habla claramente la verdad sobre eso. Versículo 8 dice la palabra del Señor: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos tres dones serán utilizados precisamente para traer la parte de las escrituras que no estaba en el canon. Dice Dios, estos se van a acabar. Y dice el versículo que sigue: porque en parte conocemos, teníamos el Antiguo Testamento y en parte profetizamos. La parte que no se tenía, se profetizaba. Mas cuando venga lo perfecto, no el perfecto, no habla de Cristo. Cuando venga lo perfecto, habla de que se cierre el canon de las Escrituras. Entonces, lo que es en parte, aquello que se profetizaba por dones de ciencia, por dones de profecía, por dones de lengua, dice Dios, todo eso se acabará. Y entonces anuncia que esos dones de transiciones sencillamente eran nada más temporales mientras se tenía el canon completo de la Escritura. Por eso cuando se terminó de inspirar la Escritura, Dios pone una cierta amenaza para quien añade y para quien quite a lo ya cerrado por Dios. Ahora, hermanos, estos tipos de dones, de alguna manera, Dios es quien da el Espíritu a los creyentes, y con los creyentes, queridos hermanos, y el Espíritu Santo es el que da los dones a los creyentes. Cada uno de nosotros, querida iglesia, quiero entonces recordarles que cada uno de nosotros tenemos un don mínimo, un don de Dios, con el cual Dios quiere que le sirvamos. Los dones no son dados por los hombres. Los dones no son dados por la imposición de manos de los hombres. Los hombres, supongamos, cuando estamos ordenando a alguien o cuando estamos invitando a alguien a ser miembro de la iglesia, oramos por ellos, ponemos nuestras manos como pastor sobre ellos e imploramos que Dios derrame sobre ellos los dones necesarios para la obra que nos ha llamado, o que Dios derrame sobre ellos los dones necesarios para hacer de bendición en su iglesia local. Pero no somos nosotros quienes imponen los dones. Estábamos en un campamento cuando ahí en los carismaniáticos, estábamos en un campamento por allí y de repente se levanta una dama que era profetisa. Estábamos alabando, usted sabe, cuando digo alabar es que hay adoración y hay alabanza. Buenas tardes, no me entiendas, pero si usted corrió por mis sendas, a lo mejor me entiendes. Y estábamos en la alabanza y de repente se levanta una dama y me dice al oído: llenas mi cabeza con aceite, mi copa está rosa. Hermanos, yo era inconverso, ella no sabía, yo tampoco. La verdad es que yo estaba ahí como campamento, iba como cristiano, pero no era salvo. Y yo estaba ahí, pero mi vida era terrible. Pero alguien se acerca y me dice: llena mi cabeza con aceite, mi copa está hermosa. Seguimos alabando en todo ese asunto y de repente se acerca otra vez y me dice: Dios me ha revelado que tienes el don de sanidad. Hermanos, por primera vez me sentí útil delante de Dios. Tal vez usted no ha experimentado ser la oveja negra de la iglesia.
Yo sí. Yo fui una persona a quien yo me sonsacaba a otros. Cuando, ¿te acuerdas que veíamos la semana pasada? Has probado a los malos, a los que se dicen ser apóstoles, y le decía, hay gente mala en la iglesia. En la iglesia hay gente mala. Yo era uno de ellos. Yo era de los que sonsacaban a otros jóvenes no para hacer el bien. Yo sonsacaba a otros jóvenes para echarnos la pinta de la iglesia. Era malo, me los llevaba por allí, íbamos a lugares no buenos. Nos juntábamos con jóvenes en la iglesia para hablar de cosas no buenas. No era salvo, era un hombre inconverso y no era bueno. Y por lo mismo, hermanos, entonces, de alguna manera, la gente me había echado el ojo de alguna manera. Por rebelde, por estar platicando, Hernán, pásate aquí adelante, cosas así, si me explico. Yo entiendo esas cosas. Yo entiendo lo que es ser malo e inconverso. Pero dentro de esas cosas malas que uno logró hacer, recuerdo que me metí al coro de la iglesia. Harto de lo malo, y ahí estaba en el coro de la iglesia. Íbamos a grabar un disco y habíamos ensayado tanto tiempo para eso, y algo no quedaba bien. Y ya el pastor se pasea por un otro lado y me dice, mira, hermano, ¿cómo te diré? Vas a salir en la foto de la portada, pero por favor, no cantes. Creo que siempre he cantado feo. Nunca me ha importado eso. No se preocupe, eso ha sido toda la vida. Cuando llegué al instituto bíblico me sacaron del coro y me mandaron a clases de voz. Y cuando estaba dirigiendo con mi pastor, me dijo, hermano, mira, tienes buen ánimo para dirigir, pero desvías a todos. Entonces no se preocupe. No me agüita a mí ese tipo de cosas, gracias a Dios. Pero quería servir. Y siempre vi como que no se pudo. Siempre que quise intentar hacer algo, como que no cupe. Pero lo que yo no entendía es que era inconverso. Una persona inconversa no puede caber entre el cristianismo. Y ese era mi verdadero problema. No es que Dios me desechara, es que yo no tenía la capacidad espiritual para responder a la demanda espiritual que se me exigía. Entonces me salí de todo eso, me volví a la rebeldía, a la insensatez. Y en esa ocasión llega esta dama para decirme que Dios le ha revelado que tengo el don de sanidad. Salí de ahí tan animado, salí de ahí tan bendecido, tan ayudado, hermanos. Estábamos en Aguascalientes en esa ocasión. Fui al otro día en la mañana, fui a un hospital y declaré a medio mundo sano. Pero yo estaba en serio. Yo oraba con las personas, escuchaba sus problemas. No te preocupes, Dios te va a sanar. Oraba por ellos y en el nombre de Cristo los declaraba sanos. No se preocupe, usted va a sanar. Y me pasé cama por cama. Y ojalá y que haya sido de bendición a alguien, hermanos. Pero me sentí útil. Me sentí por primera vez útil en la mano del Señor. Es una bendición, queridos hermanos. Como no nos lo imaginamos, que el Señor
en su misericordia nos permita ser útiles. El Señor me salvó a los 21 años y siendo salvo ahora por su gracia, fui a rebotar allá a la iglesia presbiteriana. Pero mientras que esto pasaba, tenía unos amigos, ya veía de la otra, carismáticos, y fui a comprar una Biblia porque el Señor, yo fui a buscar la mejor Biblia. Me dijeron una Thompson, quiero esa. La dejé apartada y me dijeron, tenemos una reunión de jóvenes, ¿por qué no nos acompañas? Ok, todo lo que era de Dios, yo lo quería conocer. Fui a la reunión de jóvenes y esa noche, después de el tiempo de alabanza y de adoración, entonces la que dirigía empezó a hablar en lenguas y los que estaban allí empezaron a hablar en lenguas y empezaron a orar por nosotros y yo salí triste, ya siendo salvo, porque no hablé en lenguas. Yo dije, ¿qué está pasando? Llevé a uno de mis cuates de la banda, a Rich, uno de mis cuates, pues salvo él, le hablé de Cristo y lo llevé ahí a la reunión. En esa reunión, la primera vez que lo llevé, Rich, que empieza a hablar, y yo no. Dije, men, ¿qué está pasando? Algo está mal. Yo llegaba a la casa y lloraba, Señor, por favor, Señor. Estuve yendo semana tras semana y yo vi a mucha gente hablar en lenguas y yo no hablaba en lenguas. Yo anhelaba, es más, yo me sabía ya de memoria la frase que ellos decían. Bien podía yo repetirla juntamente con ellos, pero no, yo quería en toda honestidad que fuera Dios obrando en mí. Y ellos en la reunión, yo llegué y le había dicho, Señor, si no pasa algo conmigo, yo había pecado tanto en mi tiempo de juventud que yo pensé que había pecado contra el Espíritu de Dios y que Él ya no iba a querer nada conmigo. Y esos pensamientos me atormentaban y yo llegué a decirle, Señor, si no vas a hacer algo conmigo, quítame del medio. Tanta era la prueba de mi fe que llegué por única vez en mi vida a pensar que si mi vida no tenía sentido, entonces que Dios me llevara o acabar con mi vida sería lo mejor. Estaba de eso. Esa noche con todo mi corazón ahí estaba y me movía en la cabeza, suelta de todo, no pienses, 2, 3 hermanos ahí, suelta la lengua, y por más que soltaba la lengua, no hablé jamás nada de lenguas. Y yo me agüité. Me salí afuera a llorar. Ahí estaba una viejita. Y me dijo, ¿qué tiene el muchacho? Yo ya estaba con pensamientos muy difíciles. El diablo había puesto pensamientos muy necios. Pensamientos cada vez, el diablo me estaba tratando de evitar leer la Biblia, de evitar orar. Cada vez que yo intentaba leer la Biblia, venían maldiciones a mi mente. Cada vez que yo intentaba orar, venían maldiciones a mi mente. Y el diablo me estaba bloqueando de una manera increíble. Y yo estaba acabado en esa prueba de la fe. Y le dije a la viejita, le conté mis penas y le dije, así y así estoy. Y me dijo, mira muchacho, cada vez que vengan estos pensamientos, di este versículo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. Y me dijo, eso incluye tu mente, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Cada vez que venga uno de esos pensamientos, repite ese versículo. Oh, cómo empezó una noche rica. Jamás hablé lenguas, pero esa noche llegué y toda la noche le empecé a rogar, Señor, déjame hablar en lenguas, déjame hablar en lenguas.
y empezaba a leer la Biblia y venía de esa lucha y empezaba a repetir ese versículo y empecé a leer hasta que llegué a ese versículo que acabamos de leer. Primera de Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen dones de no? ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan? No. Mas yo muestro un camino aún más excelente. A mí me habían enseñado que no había cosa más excelente. La llenura del Espíritu Santo se reflejaba en lenguas. El poder del Espíritu Santo se reflejaba en lenguas. En la gracia de la salvación se reflejaba en lenguas. A mí me habían enseñado eso y ahora yo decía, ¿cómo puede ver aún más excelente? Y empecé a buscar. Y Dios mostró el camino más excelente, hermanos. Es Cristo. Solo Él es el que lo llena todo en todo. Él da dones. Cuando entendí que los dones de lengua eran por señal, no a los creyentes. El Señor sabe abrir los ojos, sino a los incrédulos. Estos dones tenían nada más una participación, pero se iban a acabar porque tenemos lo perfecto. Oh, querida iglesia, Dios es sumamente bueno para los que hemos creído en Él. Los dones, querida iglesia, Dios los da a los creyentes. Cada uno de nosotros aquí. Quiero recordarle que usted tiene mínimo un don. Y nadie se va a acercar a su oído para decirle, usted tiene el don de dar lata. El Espíritu de Dios se lo va a saber. Ahora la pregunta que le hago, ¿conoce usted su don? ¿Conoce usted su don? Grandotes y chiquitos, ¿conoce usted su don? Si usted no conoce al Espíritu de Dios, si usted no camina con Dios, no va a conocer el don que Dios le ha dado. Y es que, queridos hermanos, es que es la manera correcta en la cual Dios le va a guiar para usted servir. Sería muy insensato poner a uno que conoce de mecánica a trabajar la madera y al que sabe de madera a trabajar la mecánica. No van a rendir porque no están en los talentos correctos. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, Dios nos ha dado dones y talentos precisamente para que podamos servir en nuestra iglesia local. Ahora síganme, ese es el propósito. Capítulo 12, por favor. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy yo, pues no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es Dios. Es Dios. Dios es el que le da su don. Y ya vemos en el capítulo 12, versículo 4, que los dones vienen por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que a usted le ha dado le ha dado el don. Y dice la palabra del Señor, pero también dice, procurad pues los dones mejores. En pocas palabras, entonces puedo orar por algún don en mi vida. Claro que sí. Vemos esos dones dentro de la gracia. ¿Cómo saber el don que el Espíritu de Dios me ha dado? ¿Cómo conocer ese don para ser de bendición en mi iglesia?
Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Versículo 9. Y eso de que, versículo 8, agarra a Salmos, la escritura de Salmos, y dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, le dije 4:8, Sí. subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio que, hermanos, exactamente, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, queridos hermanos, los dones que más debiéramos anhelar son los dones en donde podemos ministrar precisamente la palabra del Señor, para que la iglesia alcance madurez, ser el instrumento de Dios para poder enseñar conforme a esa gracia. Pastores, evangelistas, maestros, ya no profetas, todo aquello ya veíamos que acabará. Apóstoles vimos que solamente hay 12, pero si hay pastores, si hay evangelistas, si hay maestros, si hay don de sabiduría. Ahora, hermanos, Dios obra de manera muy especial y podemos rogarle al Dios del cielo: Señor, lléname de estos dones, que dame un don para poder servirte, Señor. Déjame ver cuál es el don que tú me tienes. Permíteme discernir y conocer qué es el don que tú tienes para mí. No pasó mucho tiempo en que sucedió aquello que lo he contado. Estaba yo sentado en la iglesia y el pastor Miguel dijo: hermano, voy a salir, necesito un varón que se quede a predicar. Yo recuerdo esa noche cuando le rogué a Dios: entonces, Señor, si hay un camino más excelente que hablar en lenguas, que era lo único que tenía en mi mente, muéstramelo, dime. Hermano, voy a salir, necesito un varón. Y aquí ardía en mi corazón: levanta tu mano. Me esperé, ya sabe, no hubo nadie, levanté la mano y allá el pastor volteó a él y volvió a preguntar: hermano, voy a salir, por favor, ahí que se quede. Y el mujer ahí atrás dijo: el muchacho de enfrente levantó la mano. El pastor tomó muchos libros, me los puso en la mano y me dijo: Hernán, predícase el siguiente domingo. Le ha tocado, queridos hermanos, que va de Génesis a Apocalipsis y no hay nada. Un día que le toque predicar, va a conocer eso. Hijo, hermano, ¿dónde sacan los pastores los mensajes? Me chuté los libros, vi de todo. No había en ese tiempo internet, sino yo creo que se hubiera bajado uno. Ay, Dios mío. Llegó el sábado en la noche y fui y le dije: Señor, tú sabes que yo no quería. Dime qué tú quieres. Rogué esa noche y como a las 3 de la mañana el Señor me habló allí en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fue el primer mensaje que prediqué. Oh, queridos hermanos, yo estaba listo para las 10 de la mañana, brincando, bien peinado, bien rasurado, bien vestido, porque yo quería predicar el mensaje. Tenía un mensaje de Dios que quería comunicar a la iglesia. Oh, queridos hermanos, recuerdo ese bendito mensaje como si fuera mi primer día. Dios, en su misericordia, me estaba mostrando uno de
dones que Dios me había dado. A partir de ahí, la facultad no tuvo más interés en mi vida. A partir de ahí solamente ardía mi corazón por quererme ir a preparar. Yo sabía que Dios me había dado un don y yo quería prepararme para ser usado por Dios, hermanos. A partir de ahí es otra historia. Oh, si tan solamente pidiéramos a Dios sabiduría. Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Vaya, si usted no sabe cuál es el don que Dios le ha dado, vaya a Dios. Vaya a Dios y dígale: Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? A lo mejor el Espíritu Santo ya le ha hecho discernir en ciertas ocasiones el don que Dios le ha dado. A lo mejor el Espíritu de Dios ya, cuando ve a los hermanos servir y acomedirse, el Espíritu de Dios te quiere empujar a servir. Siempre quieres servir, siempre quieres involucrarte. Usted tiene ese don de servicio, hermano. El Espíritu de Dios le usa en el servicio. Dice la palabra del Señor: todos estos dones tienen la virtud espiritual. No, usted no lo va a hacer. El don lo hace. El Espíritu de Dios, usando esos dones, lo va a hacer. Yo no predico para ustedes. El Espíritu de Dios usa la predicación para edificar, para levantar, para sacudir, para dar sabiduría, para animar, para convencer de pecado. Todo lo hace el Espíritu Santo. Yo solamente soy su instrumento. Él va a usar su don. El hermano que toca, si él tiene el don de misericordia, tocar el piano no es un don, es un talento que Dios le da. Pero el hermano que toca, si él tiene el don de animar, o de exhortación, o el don de fe, o el don de misericordia, con todo lo que hace en los himnos que toca, la manera que toca, la expresión de su propio rostro, animará a alguien, consolará a alguien. El Espíritu de Dios lo usará. Los hermanos que cantan en ese ministerio, cantar no es un don, pero ellos tienen dones. Y el Espíritu de Dios usará esos dones, así como cuando los apóstoles hablaban hablaban en su propio lenguaje, pero cada uno le oía ¿en qué? En su propio idioma. Patos, medos, elamitas, de Mesopotamia, mayas, aztecas, de todo había. Y cada uno le escuchaba en su propio idioma, así igual. Ellos nada más cantan, pero el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, consuela, toma ciertas clases, da fe, da esperanza, da gracia, porque Él utiliza su don como Él quiere. Nada más quiere, hermanos, que sean útiles. Nada más quiere, hermanos, que estén en la posición de servir en su mano. Hay quienes tienen el don, X que sea. Todos los dones, según el libro de Efesios, son para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha de usar en esta manera, porque a Dios lo que Él está edificando es su cuerpo. En ninguna manera, como les dije desde el principio, los dones no son para levantar. Ay, mira qué bonito canta él. Ay, no. Eso ya no es. Qué bonito enseña, qué bonito predica. No. Eso no es. Nunca los dones son para exaltar a una persona. Si no alcanza a glorificar a Dios, entonces ahí hay algo llamado. ¿Sí me explico? Tenemos que discernir que todo don tiene el propósito de edificar la iglesia de Cristo. Vaya por favor conmigo al libro de Romanos. ¿Cómo conocer el don? Dios pondrá en su vida, sea de manera, ¿cómo le diré? Soberana. Él es el administrador de nuestras vidas, y Dios mueve las cosas
A lo mejor de repente a usted le piden, hermano, ¿me pudiera ayudar con una clase? Como yo. Sí, usted. Híjole, pues ¿cómo te diré? Dios no se equivoca. Hermano, ¿pudiera ayudarme a acompañarme aquí a la ruta? ¿Yo? Sí, usted. Pero yo no sé. Dios no se equivoca. Cada área del ministerio de la iglesia tiene que ver con dones. Es por eso que le he dicho una y otra vez, porque tengo años orando por un orfanato. Que Dios pondrá en el corazón de alguien una carga por niños. Una carga que no se puede esconder. Tiene que ser de Dios. Dios pondrá en el corazón de alguien una carga por personas con adicciones. En ocasiones es de gracia recibiste, ¿qué más? Dios me sacó de las adicciones y entonces ahora voy con aquellos para sacarlos también. Recibí de gracia, entonces doy de gracia. Me arrancó de una vida de la borrachera y entonces ahora voy y les anuncio a ellos que Dios también los puede arrancar. Me restauró mi matrimonio, ahora de gracia recibí, ahora quiero restaurar a otros porque recibí la consolación de Dios. Y la consolación de Dios se recibe con el propósito, somos consolados con el propósito de consolar a otros, con la consolación con la cual fuimos consolados por Dios. Para eso somos consolados, hermanos. ¿Les diga Romanos 12? ¿Sí? Romanos, como le quiere decir. Ya saben. Dice la palabra del Señor, terminando el cúmulo de doctrina, ahora aplicando precisamente la llenura del Espíritu de Dios, nos dice 12:1. Así que, concluyendo todo esto que habíamos visto de doctrina en los capítulos pasados, así que, hermano, dice Dios, os ruego. Loco sería yo si te dijera que es el apóstol Pablo el que puso estas palabras aquí. Que Dios tenga que rogar. No entra con el juicio. No. Todos aquí somos participantes de la misericordia de Dios. Si no fuera por su misericordia, dice su palabra, ya fuésemos que. Y entonces, hermanos, porque hemos sido participantes de su misericordia, os ruego que te consagres. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio no muerto, como eran los sacrificios que ellos cada día presentaban. Ahora preséntate delante de su altar como un sacrificio vivo, un sacrificio apartado o santo, apartado del mundo y separado para Dios, que es lo normal que debe de tener la vida de todo creyente, el culto racional. No os conforméis. La palabra conformarse quiere decir adaptarse. No te hagas igual que este mundo. No vistamos, ni hablemos, ni conduzcamos, ni andemos como de eso. No os conforméis al sistema de pensamientos de ese mundo, sino transformaos, y utiliza la palabra metamorfosis, en donde cambia de gusanito a mariposa, sino transformaos. Déjate transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lee la Biblia, conoce Biblia, vea la Escritura, conoce la carta de Dios para ti. Deja que el Espíritu que la escribió te hable. Deja que el Espíritu Santo que la inspiró te inspire, te anime, te convenza, te atraiga, te transforme.
cambia. Lo poco que usted tenga de escritura no le dejará en paz en su vida normal. Lo mucho que usted tenga de escritura, mucho menos. Cualquier hombre allá afuera, por más perverso que sea, si solamente se memoriza, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? ¿Y sea de qué? Puede ser lo más impío que sea, pero cuando llega, siempre le va a dar este consejo: muchacho, obedezca a su papá y a su mamá para que te vaya bien. Porque con Dios no se puede. Conozco gente sin conversas que no quieren saber nada de Dios, pero no sé quién les enseña a Dios. Y aún en medio de su vida tan impía, recuerdo un hombre allá en San Luis, siempre mandaba a sus hijos, jamás quiso ser salvo, jamás se paró a la iglesia, pero alguien le enseñó a diezmar y siempre mandaba a sus hijos. ¿Quién le enseñó? Lo poco que sepa de la escritura, de alguna manera ahí quedará como deja que la escritura inunde, lave, limpie la manera sucia de pensar que ya tenemos. Y dice la palabra del Señor: renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que, mira, abres tu cartera porque no sabes cuánto traes, entonces vas y compruebas. Compruebas. Cuento con esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y en todo esto, esta vida de consagración, esta vida de acercarte a la palabra del Señor, esta vida de querer conocer su voluntad, lo primero que te va a llevar es a los dones. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que usted conozca, dar la escritura, cuál es el don que Dios le ha dado, y por medio de ese don sirvas a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Versículo que sigue: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. El principio que pusimos desde el principio no es llamar la atención al hombre, sino a Dios, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o ¿dónde voy? 7. Así: el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, ¿cómo conocer estos dones? Sí, tienes que caminar con Dios, entender que Dios ya te dio, conocer el Espíritu de Dios en tu vida, ir a su escritura, dejar que su soberanía te muestre, te guíe. No te sorprenda que gente llegue a ti con desánimos para contarse sus penas. Usted tiene un don. Y ya insisto, no es su persona la que se tiene que exaltar. Dios va a usar su palabra, su don, para animar. Y usted va a ser bien contento en haber sido el instrumento de Dios. ¿Cómo conocer? Ve a su palabra, conságrate, ríndete, muere aquí, allí en el altar, conoce la voluntad de Dios agradable y perfecta, y Dios te mostrará su don con el cual Él quiere que tú seas útil en este cuerpo de Cristo.
Oh, querida iglesia, cada uno de nosotros tenemos esa gracia de parte de Dios. No salga usted hoy de aquí sin pasar al altar y sin preguntarle, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva en esta iglesia? ¿Qué son los dones? ¿De qué manera podemos desarrollarlos? El tiempo se me acabó, siempre lo dejo salir temprano. Nada más déjeme darle algunas recomendaciones. Segunda de Pedro, por favor. Primera de Pedro, perdónenme, capítulo 4. Leo en el versículo 8, porque ese es muy bueno, un versículo que me encanta. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá que hospedaos unos a otros, sin murmuraciones. Cada uno, versículo 10, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos, que dice, de la que, de la multiforme gracia de Dios. Ahora, quiero que sepa que Dios le ha dado a usted don, y no espera menos que usted sea un administrador de ello, que no agarre el don y lo esconda. Dice 1 Corintios 4, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es que, pastor, no hay lugar para hacer. ¿Cómo que no hay lugar para hacer? Es que yo quisiera predicar. Predicamos aquí, predicamos en el hospital. Pero hay lugar. Y siempre hay lugar. Es que, pastor, yo la quiero ver. No se trata de la posesión. Esa es lo de Dios. Es Dios. Créanme. Según la multiforme gracia de Dios, Él nos ha dado. Si termino, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Porque para que todo sea que, hermanos, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y solo amén. Ahora termino aquí. Dios requiere de nosotros como administradores, y cada uno de nosotros teniendo un don, cada uno sin excepción, Dios entonces quiere que cada uno sirvamos a Dios en esa área. Sí, eso es lo que Dios quiere. Dos recomendaciones. Número 1, los dones no son garantía de espiritualidad. Los dones no son garantía alguna de espiritualidad. Dios manifestó dones a la iglesia de Corinto, que en el primer capítulo se tratan de visiones, en el segundo chismes, en el tercer carnalidades, en el cuarto problemas de inmoralidad, en el quinto, en el sexto, en el séptimo problemas con el mismo apóstol, problemas de fornicación, problemas de liderazgo, hasta se ponían borrachos en el capítulo 11, hasta eran incrédulos a la resurrección en el capítulo 15, y tenían todos los dones. Los dones, hermanos, no son entonces garantía de espiritualidad. Por esa razón, Dios en el libro de Romanos te dice: conságrate tú, ven al altar de Cristo, vive una vida santa, deja que la palabra de Dios te inunde, apártate, renuévate en el Espíritu del Señor. Oh, hermanos, es la manera más eficaz de servir. Por eso Pedro nos dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, no en lugar de, porque nuestra carne, esos dones pueden ser estorbados, y lo único que va a pasar es que el hombre va a exhibir su presencia, y eso apesta delante no solamente de Dios, de cualquiera de nosotros. No es correcto. Los dones
Los dones, hermanos, tienen que usarse con gracia, con esa preciosa gracia de su caminar íntimo con Dios. Espero en Dios, querido hermano, si usted no conoce su don, que agonice, que vaya, que ruegue, que suplique. Porque, queridos hermanos, ver un cuerpo medio mutilado, donde nada más le sirve tal vez la mano y el ojo, el otro ojo sí ve. ¿Se acuerda de Ponchito? Él tenía un problema en su vista y un día me explicó el problema, pero sus ojos, ¿alguien se acuerda qué era? Mi hija no se acuerda que su ojo no era daltónico, su ojo, le voy a volver a preguntar, pero de alguna manera tenía un problema que su ojo no podía captar ciertas cosas. Él tenía ahí ese problema, y se lo voy a volver a preguntar. Pero es importante, queridos hermanos, que a lo mejor tenemos el ojo, ahí está el ojo, pero no se deja con su don usar para la edificación del cuerpo. ¿Cuánto no necesitamos un ojo, pero nada más tenemos uno para ver? Porque el otro, pues de alguna manera no se deja usar. Tenemos una lengua y cómo se deja usar. Ay, Dios mío. Esa la tenemos que cortar porque crece mucho. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos rodillas y los miembros más débiles, es que yo, son los más indispensables. Pastor, es que Dios me podrá usar en mí. ¿Te acuerdas cómo yo me sentía? ¿Sí te acuerdas? Que yo pensaba que Dios a mí no me podía usar. Dios te quiere usar a ti. Y cuando entiendas como que no eres tú el que va a poner a funcionar ese don, son dones del Espíritu. Es el Espíritu el que va a usar ese don. Lo único que usted necesita es caminar con Dios para que el Espíritu de Dios obre correctamente y edifique a la iglesia como Él quiera hacer. Dejémonos usar más por Dios. ¿Qué es esto? Abandonémonos más a la guía del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe con poder y con gracia. Y Él sabe edificar la iglesia del Señor Jesús. Puestos de pie. Padre Celestial, ¿cómo te agradecemos por lo bueno que tú eres? Te rogamos, mi Señor, que nos permitas, Señor, ser instrumentos en tus manos y crecer en todo esto. Ayúdanos a orar por los dones mejores y danos discernimiento para entender cuál es el don que ya nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender que todos los dones son indispensables. Y ayúdanos a saber en qué manera tú nos quieres usar. Padre, por favor, bendice, utiliza, fortalece la vida de cada uno de nosotros. Rogamos la guía de tu Espíritu Santo en todo esto. Bendice la invitación de Dios. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si Dios le permite predicar, oh hermano, déjese usar por Dios, conforme al poder que Dios da, conforme a lo que la palabra del Señor le enseña. Si el de servicio, úsese en servir, sirva, no espere un gracias, solamente sirva y sirva con ese precioso espíritu, que sea de bendición a otros, que anime a otros, el que enseña en la enseñanza. Oh, deja que Dios te use, hermano. El que exhorta, el que anima,
Dedíquese a la exhortación. Deje que el Espíritu de Dios utilice su vida para animar a unos y a otros. El que reparte, entonces extienda su mano con liberalidad. Sea generoso. No permita que se le seque la mano. Si usted es un hombre quien Dios usa para dar, siga dando, siga dando, siga dando. En el dar, usted más que nadie sabe que Dios no se queda con nada. Dios le seguirá dando a usted para que siga dando. El que preside con solicitud, presto para seguir sirviendo, presidiendo. El que hace misericordia con alegría. Oh, querida iglesia, Dios nos guíe. Vaya y pregunte al Dios del cielo: ¿cómo tú me quieres usar? ¿Cuáles son los dones que me has dado para hacer de bendición a la iglesia? Y querido hermano, querida hermanita, déjese usar conforme a la medida de esa. Que Dios me los bendiga, iglesia. ¿Quién dirá, pastor, si yo tuviese hoy? No estoy seguro que me ame el Señor. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levanta su mano. Déjenos con la Biblia mostrarle cómo Dios dice que usted puede ser salvo. ¿Quién dirá en esta noche, yo me quiero bautizar? Dios le bendiga. Pase aquí atrás. Alguien más que diga, pastor, yo quiero obedecer a Dios bautizándome. ¿Quién más dirá, pastor, yo quiero ser obediente a Dios en el bautismo? Ore conmigo. ¿Habrá alguien así? Padre celestial, agradecemos, Señor, tus misericordias. Equipa esta iglesia, Dios mío. Equípanos con los dones necesarios para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, de la estatura de Cristo. Ayúdanos, mi Dios, favor. Rogamos que bendigas, que muestres a cada uno de nosotros, Dios mío, el don o los dones con los cuales tú quieres que te sirvamos. Y danos la sabiduría y el claro entendimiento de entender si alguna vez somos usados por ti, que no es para ni por nosotros, que es para tu nombre y es para la edificación de tu cuerpo. Permítenos, Señor, permítenos ser instrumentos en tus manos solamente y tener parte en esta preciosa gracia de poder ser de bendición a ti. Usa los dones que tu Santo Espíritu nos ha dado. Úsalos en medio de nosotros. Ayúdanos a crecer, a fortalecernos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Yeah.
sentarse, hermanos. Vamos un momento. Ahí, a este. Hermana Carmela, usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué hizo Jesucristo con sus pecados? Te los perdonó. Si usted llegase a morir el día de hoy, ¿dónde cree que va su alma? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Esa es su profesión pública de fe. Y este es su testimonio público. Cuando una persona se bautiza, está públicamente diciendo que hemos creído en su muerte, sepultura y resurrección, lo que es el Evangelio. Así pues, hermana, con esta mano, agárrese de aquí, por favor, y con esa se va a tapar su nariz. Así pues, por su profesión pública de fe, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada en la semejanza de su muerte. Levantada en la de su resurrección. Amén, hermanos. Está bien. Que Dios te bendiga. Así está. El hermano Francisco es su esposo. Qué bendición. Amén, hermanos. Vale la pena, queridos hermanos allá atrás, que van siempre por ellos, que están al pendiente de ellos. Vale la pena ganar almas. Ver la gracia del Señor en vidas siempre es un gozo. Y Dios bendiga la vida de Francisco y de la hermana Carmela, para que glorifiquen el nombre de él. Amén, hermanos. Aquí, por favor, Francisco. Hermano Francisco, tú has recibido a Cristo como tu Salvador. Si tú hubieras muerto sin Cristo, ¿a dónde hubiera ido tu alma? Mas ahora con Cristo, ¿a dónde crees que vas? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Agárrese fuerte de ahí. Con esa se va a tapar su nariz. Hermano Francisco, por tu profesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado en la semejanza de su muerte. Levantado en la de su resurrección. Amén, hermanos. El Señor te bendiga de manera muy especial. Amén. Vamos a terminar de cantar la estrofa, hermanos, y después, por favor, me haces el favor de orar para estar despedidos y vamos a... Pues, Después de la oración, los jóvenes tenemos una reunión, todos los jóvenes que vamos para el campamento. Amén. Aquí del lado derecho. Gracias, Dios, te damos por este día que nos has dado para congregarnos como iglesia. Gracias por buscar. Puede pasar, hermanos, saludar a los hermanos que se han bautizado.
eso. Abrace a su familia. Salude a quien alrededor de ustedes está. Sonría, sonría. Gócese en el Señor. Agradezco mucho toda su ayuda. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga esta semana. No olvidemos orar por jóvenes. Nuestros jóvenes estarán en campamento. Necesitamos mucho la gracia de Dios. Dios. Gracias.